Hola, bienvenidos. En este segundo ciclo de entrevistas del Centro Cultural Proletario presentamos a don Fernando Quilodrán, escritor, director del diario El Siglo y dirigente del Partido Comunista, quien es hoy considerado uno de los grandes intelectuales de nuestro país. En esta ocasión es entrevistado por el estudiante de Sociología Alex Carrizo. Los invitamos a ver el siguiente video. Bueno, yo ingresé al Partido Comunista cuando todavía estaba vigente la Ley de Defensa de la Democracia. Claro que era una ley que no se aplicaba con el rigor de los tiempos de González Videla. Era el final del gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, quien había prometido en su campaña del año 52 derogarla. Lo cumplió al final del mandato, se cumplió. No se le puede negar que era un hombre de palabra. Hipotecada la palabra, pero la cumplió. Ya en aquel tiempo, al no tener legalidad del Partido Comunista, la presencia del partido en el Parlamento se daba, para tomar uno de los aspectos de su presencia política en el país, a través de diputados que aparecían bajo partidos que hoy se llamarían instrumentales. Todo el mundo sabía que eran comunistas: Joseca de Martori, Acevedo, Juan Trigo, etc. Sin embargo, no lo eran en términos legales. Estaba proscrito el Partido Comunista, borrado de sus registros una gran cantidad de militantes. Bueno, yo ingresé al Partido Comunista y por las condiciones de ilegalidad, falta de locales partidarios, tuve una suerte extraordinaria, una casualidad muy grande, que tiene varias explicaciones que no vale la pena mencionar acá, de caer en un grupo que era una célula, así se llama la estructura básica del Partido Comunista, del pedagógico. Y allí tuve como compañero de célula, y me da bastante pudor decirlo porque yo era un individuo extraordinariamente joven, con compañeros, digo, como Hernán Ramírez Necochea, gran historiador, Fernando Ortiz, también historiador hoy desaparecido, Graciela Uribe, David Borison y otra serie de personas, hombres y mujeres, de una intensa vida académica y política, con los cuales aprendí muchísimo. Sobre todo aprendí que no sabía nada. Bueno, después de eso, yo trabajaba después en una institución del Estado, Instituto de Seguro del Estado, que fue con el tiempo saqueado por la familia Pinochet. Allí fui dirigente sindical. Bueno, después, durante mucho tiempo, seguí militando en el Partido Comunista. Mi incursión en la literatura, que se da en los comienzos del 70, publicar un libro que usted lo tiene ahí sobre la mesa, de Quimantú, me hizo ingresar a la Sociedad de Escritores de Chile. Bueno, había ingresado un poco antes porque había ganado otros concursos de cuentos particularmente. Y luego vino el exilio. Bueno, por allí trabajé mucho. Particularmente recuerdo la época de los trenes de la cultura, durante el gobierno de Salvador Allende, claro. Me correspondió la suerte de participar en uno de ellos, al sur. Fue extraordinario. Yo podría contar muchas cosas de eso, porque esos trenes de la cultura estaban conformados por gente de oficio en el campo de la cultura artística, podríamos hablar de consagrados, pero fundamentalmente de grupos y personas individuales que hacían teatro, danza, música, literatura,
a partir de su organización sindical, ya fuera el sindicato, la federación o la Central Única de Trabajadores. Lo que explica mucho del fenómeno cultural chileno, sobre el cual tal vez habría que volver. Y bueno, luego posteriormente salí al exilio, estuve en Holanda 11 años y medio. Me tocó participar en toda la campaña de solidaridad con el pueblo chileno, que fue extraordinaria, tanto por su amplitud, el grado de representación de los componentes de la solidaridad internacional, como en cuanto también al carácter apartidista de esta solidaridad, en el sentido de que se la hacía hacia el conjunto del pueblo chileno independientemente de partido político. De hecho, participaban las grandes corrientes políticas de la época, el sector de la socialdemocracia internacional, la democracia cristiana internacional, el movimiento comunista internacional, y ello hacía que la solidaridad, tanto material como política, que se expresó, entre otras cosas, en los continuos llamamientos y votaciones a favor de la democracia chilena y de condena a la Junta en Naciones Unidas, se expresara, digo, hacia el conjunto de la población y muy particularmente hacia el sector sindical y poblacional, y por cierto, apoyo directo y una preocupación muy constante hacia los perseguidos políticos, la defensa de los derechos humanos, etc. Esta fue una etapa muy rica, una gran experiencia. Luego volví a Chile el año 85, comencé a participar de inmediato en las actividades partidarias durante la época de Pinochet. Me correspondió salir más tarde, al final de los 80, a ocupar un puesto, cumplir una tarea en el programa Escucha Chile de Radio Moscú, que se transmitió desde el 11 de septiembre del 73 hasta el último día de la dictadura, es decir, cuando asume el presidente Elwin. Luego retorné a Chile y he seguido militando en el Partido Comunista. Tuvieron los compañeros la gentileza y el error político de llevarme al Comité Central, en el que todavía estoy. Particularmente me ha correspondido en el partido desempeñar tareas en el campo de la cultura, en el campo del periodismo y también una activa participación, no como representante del partido, pero sí una condición que uno jamás puede desvestirse de ella en tanto comunista en la Sociedad de Escritores de Chile, que es mi gremio, mi lugar de referencia como frente de masa según la terminología que nosotros empleamos y que no somos los únicos que lo hacen. En relación a esto, como su participación en múltiples instituciones como la SECH, el Diario El Siglo como director, un par de veces, director de Pluma y Pincel, la promoción de la literatura en Chile, que está a la mano de la Sociedad de Escritores, ¿usted cómo encuentra que los jóvenes se han acoplado a esta forma de generar libros, de generar producción cultural en función de un medio que no es muy condescendiente con ellos? O sea, es súper difícil para un escritor joven que no es conocido, que es de región, poder producir libros, poder mostrar. Sí, mira, el fenómeno de la producción y la edición literaria, si bien es cierto hoy se puede decir que tiene más dificultades que en otros momentos, siempre ha sido difícil e ingrato. Escritores de la categoría de un Jorge Edwards, Neruda, entre otros, o fueron autoeditados en sus primeras incursiones editoriales, o se beneficiaron de alguna suerte de mecenazgo que les cayó por casualidad. Es decir, uno no puede, yo creo así, postularse como merecedor de una atención privilegiada o particular hasta tanto no tenga un camino recorrido en el campo de la creación. Ahora, ello no implica que hay necesidad de fomentar, de impulsar, de ayudar a toda expresión joven, en cualquier campo, estamos hablando de las letras. Pero esto tiene que ver con lo que pudiéramos llamar el tono general de una sociedad, de un momento histórico. Ciertamente es mucho más fácil, más gratificante para un escritor, para un músico, pertenecer a una generación o vivir una época de ascenso social, que en una época chata,
prosaica, por decirlo menos, como la que vivimos hoy. Hay una relación de causa y efecto, dialéctica diríamos para ser un poco pedantes, entre el mundo de la cultura y el mundo social. No es casualidad que los grandes momentos del arte en Chile y en cualquier lugar del mundo estén precedidos o acompañados, o sean simultáneos, a un gran impulso de la actividad política, ideológica. No es casualidad, por ejemplo, que la generación del 38 en literatura, que fue tan importante en nuestras letras, se llame así. El año 38 está vinculado al Frente Popular. Es el año en que llega Pedro Aguirre Cerda al gobierno y crea una serie de transformaciones, da lugar a grandes transformaciones sociales, políticas, en el campo de la industria, de la creación, promoción de la productividad en Chile. El desarrollo de la... Claro, entonces, cuando surge la nueva canción chilena, el muralismo chileno, justamente en épocas en que el movimiento popular, los trabajadores, tienen un protagonismo, se retroalimentan. Cuando hace Lucho Advis su cantata Santa María, bueno, 70 años después de la matanza de Santa María, o 60 años, pero justamente en un momento en que había toda una efervescencia social y en que los trabajadores habían asumido un rol de mayor protagonismo en el campo político. Piensa tú que el año 38 los trabajadores, agrupados en aquel momento en la CTC, la Confederación Chilena de Trabajadores, venían siendo lo que hoy llamaríamos un furgón de cola en la alianza política del Frente Popular, porque el programa del Frente Popular era un programa, en el mejor de los casos, como hoy le llaman, mesocrático, de capas medias, ciertamente de avanzada. Y ese mismo sector de trabajadores que tiene ese lugar secundario en el programa, en la articulación del gobierno, pasa a ser protagonista de primer orden ya en el año 70 con Salvador Allende y va adquiriendo mayor personalidad y protagonismo a medida en que el proceso social y político va transcurriendo, desde el 38 hasta el 70. Entonces, el primer requisito para que la cultura, el arte, la creación, la difusión, la extensión, si hablamos de universidades, alcanza un nivel verdaderamente importante, significativo, es que esto esté acompañado o sea también el resultado de una interacción con el mundo real. Es decir, claro, en última instancia, el escritor, así como el pintor, en general cualquier arte, aún las más alejadas tal vez de una expresión de reproducción automática de la realidad, como podría ser la danza o la música culta. Sin embargo, están en estrecha dependencia de lo que pasa en el mundo real, al cual quieren representar, no en tanto copia fiel, notarial, sino en tanto representación de la idea que la gente se hace de esa realidad. Parte de la estética del... Una suerte de reflejo de segundo grado, ¿no? La realidad impresiona al artista como, y lo convoca, pero no es la realidad la que el artista reproduce, sino el reflejo de esa realidad en la conciencia suya. Bueno, me estoy metiendo en complejidades y estoy eludiendo tal vez la pregunta básica. Es incuestionable que el Partido Comunista ha tenido una gran participación como partido, como partido político, dentro de todos estos movimientos culturales que han ido apareciendo en Chile, la nueva canción, o sea, en lo más amplio que puede reconocerse como arte dentro de Chile, el Partido Comunista ha estado presente. Usted, según usted, ¿cómo piensa que esa participación se ha ido, de alguna forma, el partido personalizando en su ejercicio? O sea, el ejercicio se ha ido representando y la gente siente cercanía con el Partido Comunista
en correlación con la producción de Mira, cultural claro, en el eso país. para nosotros los comunistas es un motivo de mucho orgullo, pero yo lo dataría esto del comienzo del Partido Comunista en la historia del año 1912, cuando se funda el Partido Obrero Socialista con Recabarren, y que coincide con la formación del movimiento obrero. Mira, Recabarren tiene, en mi opinión, una característica que es tremendamente importante en cuanto él resume en sí mismo, en su actividad, en su quehacer, lo que Federico Engels llamaba los 3 momentos de la lucha de clases. El momento de la reivindicación económica, que está a cargo y representada por el sindicato, la federación, la central obrera, como se llame, y Recabarren se impulsa la formación de sindicatos, de la FOCH, etcétera, incansablemente. El aspecto político, el momento político, de la lucha por el poder político, otro momento de la lucha de clases, momentos son simultáneos. Y Recabarren es fundador del Partido Obrero Socialista y luego del Partido Comunista. Es decir, trata él de que la clase obrera, los trabajadores, el pueblo en general, tengan una expresión tanto sindical, lucha económica, como política, lucha por el poder. Pero además él se hace cargo de la lucha ideológica. Y en esto hay una impronta que no nos ha abandonado, porque él es el gran fundador de la prensa obrera, en general de la prensa de izquierda, de la prensa de los trabajadores. Incansablemente funda decenas de periódicos, el más emblemático tal vez el Despertar de los Trabajadores de Iquique. Obrero tipógrafo, crea, forma una escuela de trabajadores de la prensa, no solamente en el taller tipográfico, sino como periodistas también. Él mismo es un gran escritor de columnas, de artículos, conferencista, y él crea los conjuntos de teatro y él mismo es actor de teatro. Se sube al escenario, baila, canta, interpreta papeles, impulsa a la otra gente que lo rodea que haga lo mismo, con su discípulo Elías Laferte, que después fue presidente del Partido Comunista, senador. Entonces, es una tradición que viene desde allí, a la cual no siempre hemos sido fieles, pero ello no significa tampoco que nos creamos nosotros los comunistas los poseedores en exclusiva de esto. Hay que pensar que en el año 31 o 32, no recuerdo, creo que el 31 se funda el Partido Socialista, que también agrega a este caudal toda una mirada que está muy teñida de algo que hacía falta también en Chile, que era una mirada indigenista, internacionalista. Y ahí, bueno, hay grandes intelectuales del Partido Socialista, como Llobet, como Lachmann, bueno, y socialista era Salvador Allende, que junto con Recabarren, el gran educador de masas de la historia de Chile. Entonces, claro, nosotros nos enorgullecemos de mucho de esto, de esta trayectoria del Partido Comunista en el campo de la cultura, y podemos documentar la presencia del Partido Comunista en grandes momentos de nuestra cultura, como es, por ejemplo, la generación del 38, la creación de la Orquesta Sinfónica Nacional, del Teatro de la Universidad de Chile, de movimientos en el área de la plástica, de la educación, con grandes educadores como Olga Poblete, Ramírez Necochea, Lipschutz, Enrique Kirber, etc. Bueno, y en eso estamos. Creo que hoy estamos un poquito en déficit, estamos en deuda. Sin embargo, la presencia del Partido Comunista a través de nuestros pocos medios de difícil circulación está también signada por esta intención al menos. Y estamos conscientes de que tenemos mucho que hacer todavía en este campo. ¿Cuál es la deuda que usted reconoce en estos momentos como partido? Mira, yo diría que una preocupación más sistemática y orgánica hacia las expresiones de la cultura. Una forma tal vez de trabajar más intensa y estrecha e interiormente con una serie de grupos que existen a nivel poblacional, también sindical. Hacemos muchas cosas en este sentido, pero no es suficiente. A mí me ha tocado participar en una serie de encuentros, festivales, grupos, talleres, concursos literarios, presentaciones de libros, etc. Pero creo que esto no es suficiente. No soy yo el único que lo hace, ciertamente.
y tampoco somos los escritores comunistas o la gente de la cultura comunista los únicos que lo hacen. No, 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 pero aquí no hay una competencia en el sentido de cómo arrastro para acá. A nosotros nos interesa el máximo de expresión de la identidad cultural. Y esa identidad cultural es del pueblo chileno, bueno, es dinámica, es histórica, pero es profundamente variada, compleja y no es comunista. Es una identidad que incluye el pensamiento y la actitud vital de sectores religiosos, de ateístas militantes, que nosotros no lo somos, etc. Y en este sentido es donde yo veo una deuda que reconozco y digo que hay que explicarse las razones y hay que aplicarse a saldarla. Llevando este tema de la participación que tiene el Partido Comunista en la realidad chilena, usted actualmente como parte del partido, ¿cómo reconoce usted el papel político en función de la coyuntura en la que nos encontramos, con un gobierno de derecha, con una representación en la Cámara Baja del mismo partido, con alcaldías, con concejales, que hace un tiempo atrás, en el periodo de la dictadura y gran parte de la postdictadura, no existían? ¿Cómo reconoce usted el papel y qué identifica este proceso del Partido Comunista, esta época que está viendo el Partido Comunista, que aparentemente tiene más participación, aparentemente tiene más representatividad en los organismos gubernamentales, en los organismos, parlamentarios, legislativos, en las municipalidades, pero que actúa inmerso en una realidad neoliberal que en algunos momentos puede ser hasta contradictorio? Bueno, yo no veo contradicción. Yo te decía hace poco que el Partido Comunista, cuando imperó en Chile la ley de defensa de la democracia, no abandonó la lucha parlamentaria y la presencia parlamentaria. Recabarren fue candidato y fue diputado, fue candidato presidencial incluso. El poder en Chile se ejerce a través de ciertos órganos de representación y la elección popular marca desde el sindicato del Club de Rayuela, la Sociedad de Escritores de Chile, la Academia de Letras, todo. Todo se hace a través de la voluntad popular. La ampliación del derecho a elegir y a ser elegido es una reivindicación democrática del pueblo. El derecho a voto que se conquista por los trabajadores, por los iletrados, no es una forma de integrarse a un régimen de opresión, sino de romper, de irrumpir en ese régimen de opresión. Con una lógica como aquella que podría, no es lo que tú me estás diciendo, pero podría extremarse a eso, de que no se puede o no se debe participar en órganos de poder en un contexto neoliberal, etc. No había habido una lucha por el derecho al voto de la mujer, por liquidar el año 58 a través de un momento muy particular de la historia chilena que se llamó bueno, ahora no me acuerdo el nombre, pero ya lo diré. El bloque de saneamiento democrático. Romper, digo, el cohecho que existía en aquel tiempo. Ahora existe cohecho también, pero ya no expresado directamente en la urna como en aquel tiempo. El derecho a voto de los campesinos, la sindicalización, etc. Todo aquello que signifique incluirse como parte del pueblo. Y no como representantes exclusivos del pueblo, sino no todos. Es una tarea democrática. Piensa tú que en este momento, según la legislación, la condición política del Estado, que es pinochetista, por cierto, los dirigentes sindicales y sociales no tienen derecho a ser parlamentarios. Sin embargo, sí lo tienen los representantes de la gran industria o del comercio, que pueden ser dirigentes de la SOFOPA y ser senadores. Bueno, ¿cómo no va a ser una reivindicación democrática que un dirigente de la CUT o de una federación sindical, etcétera, llegue al Parlamento? Nosotros estamos por eso. En ese sentido, que entendemos que este pequeño
forado, chiquito todavía, que le hicimos a la exclusión al elegir 3 parlamentarios, es una contribución que ojalá llegue a tener mayor amplitud de este forado, y que no estén solamente 3 parlamentarios comunistas, sino que haya gente de la izquierda cristiana, gente del MIR, gente de la CUT, etcétera, de las federaciones campesinas, dirigentes de pobladores, etcétera. Así que no hay ninguna cosa. Yo al contrario te decía esta trilogía de Recabarren, que de ninguna manera significa insertarse en un sistema. Piensa tú que el primer proyecto de ley de nacionalización del cobre en Chile, precursor de lo que fue después en tiempo de Allende, lo presentaron 2 senadores comunistas, Laferte y Ocampo. Piensa tú la tremenda labor parlamentaria que hizo durante años Salvador Allende. ¿Habría sido posible un Allende presidente de Chile el 70 sin todo su trabajo parlamentario? Fíjate que es muy interesante el caso de Salvador Allende como senador, porque actualmente cada senador o diputado tiene su feudo. Entonces se amarran allí, son senadores o diputados por 30, 40 años, 20 años del mismo lugar. Salvador Allende fue senador por Valparaíso, por Santiago, por el sur, por el norte. Es decir, donde había que dar la pelea iba a darla. No heredaba, no hacía allí lo que hoy se hace el clientelismo. O sea, la lucha política en ese sentido es una lucha también de ideas. Salvador Allende fue un gran sembrador de ideas, como otros muchos que ha habido en Chile. Así que yo reivindico plenamente la presencia del Partido Comunista en el Parlamento. Creo que es un elemento positivo. No vamos a cambiar la correlación de fuerzas. Sin embargo, es importante. Y es importante también apreciar cómo en este proceso para llegar al Parlamento de los 3 candidatos comunistas hubo un acercamiento programático entre la fuerza de izquierda, el Juntos Podemos, de la que forma parte del Partido Comunista, y la Concertación. Y la Concertación ciertamente es un bloque de centro-izquierda o de centro, como quieran llamarlo, heterogéneo. Y por lo tanto es necesario trabajar con la gente con la cual no se coincide en un 100%. Para llegar a la unidad popular fue necesario vencer tanto obstáculo. El veto, por ejemplo, que se le impuso a los radicales por el hecho de haber sido su gobierno con González Videla, el autor de la Ley de Defensa de la Democracia, duró muchos años hasta que fue levantado y se formó la Unidad Popular, sin la cual Allende no es presidente. Entonces, yo creo que todos tenemos que apreciar nuestra realidad, la posibilidad de alianzas, de acuerdos, con una consideración particularmente dinámica. El malo no lo es para siempre, como tampoco el bueno. Tampoco se puede esperar una coincidencia 100%, porque ni yo puedo pedirle a todos la rendición absoluta, incondicional, ni tampoco acepto que me la pidan a mí. Cada uno va con lo suyo. Allí donde coincidamos, avanzamos. Eso es lo que te puedo decir respecto a esto. Claramente la participación del Partido Comunista en los últimos años, primero en el periodo de la dictadura, como junto al bloque que trataba de derrocar la dictadura, restablecer la democracia. Después de eso queda relegado por la Concertación. La Concertación termina negociando con la derecha. No existe un aclaramiento del saqueo que sufrió Chile, no existe una real, más allá de lo mediático, pena en contra de los violadores de los derechos humanos. Existe el modelo neoliberal, sigue más vivo que nunca. Existe un proceso de los 90 cercano al año 2000 en donde el Partido Comunista trabaja a un costado de todo lo que son los organismos de poder. Los partidos comunistas el Partido Comunista, todos los partidos están para administrar y adquirir poder. Claro. ¿Ya? Ahora está siendo partícipe. Cada vez se va incrementando más la participación mediante negociación
con la concertación, pero cada vez va tomando más su espacio. Usted, según lo que usted piensa, don Fernando, si bien es bueno que el partido vaya tomando este papel, vaya tomando esta importancia, ¿cuáles son los problemas que podría aparecer al encontrarse en este momento en el mismo lugar en donde se encuentran las personas que han solidificado un modelo que es bastante atroz para la clase media-baja? ¿Cuáles son los problemas que podría encontrar el partido en eso? Bueno, yo no quiero caricaturizar lo que tú me dices, pero para ser consecuentes tendríamos que irnos de Chile todos los comunistas, y no podemos hacerlo. Efectivamente, la Concertación traicionó su programa, no revisó las privatizaciones, no aplicó una verdadera política de denuncia y sanción a los violadores de derechos humanos. Muchas cosas de esas, muchísimo de eso existe, es real. Bueno, y pagó las consecuencias de ello. Desgraciadamente el 95% de la población chilena ha votado por los bloques en el poder, tendencia que no podemos considerar fatal. Si en el Parlamento hay una mayoría de derecha o centro derecha, nosotros no podemos hacer un gesto de repulsa y decir nos vamos a quedar en la casa áureos, puros, impolutos, y allá ellos. Al contrario, nosotros tenemos que tratar en todo lo posible por contribuir a que el pueblo tenga las herramientas para defenderse y avanzar en sus conquistas. La salida a la dictadura fue una salida pactada, ciertamente, entre el bloque Concertación, la derecha política chilena y el imperialismo norteamericano, de manera directa, está documentado. La otra salida, la salida, si tú quieres, plebeya, o la salida más democrática, se clausuró. Ahora, nosotros nunca hemos pretendido, al acercarnos a la Concertación en materia de pactos políticos electorales, ingresar a la Concertación. Eso es algo que está absolutamente descartado por nosotros e incluso por la Concertación. Si la Concertación mañana, hago política ficción, nos invitara a formar parte de ella, le daríamos las gracias y nos quedaríamos con el Juntos Podemos. Y con todos aquellos que tienen un programa de transformaciones, digámoslo así, radicales. Pero para hacer transformaciones radicales se requiere tener el peso de masas, que hoy el pueblo no lo tiene, porque hubo una interrupción brutal. Se cortó la cadena de la continuidad de la conciencia en Chile. Se disparó contra el activo político y sindical del pueblo. No se asesinó solamente a los grandes personeros de la Unidad Popular, a Toá, a Allende, a otros como ellos, sino a todo un vastísimo enjambre, diríamos ahora que se habla de enjambres sísmicos, de dirigentes de niveles superiores, intermedios y básicos, de base, en el campo sindical, en el campo de la cultura popular, en el campo de las ideas. Piensa tú cuánta gente fue expulsada de las universidades, tanto a nivel académico como de estudiantes. Sindicatos prohibidos. Entonces, ciertamente la salida pactada y la consolidación del modelo neoliberal tenía como requisito político, ideológico y orgánico el desarme del pueblo. Ahora, contra eso es lo que nosotros trabajamos. Ahora, si para ello hay que hacer un pequeño pacto con un pequeño Satán, lo vamos a hacer. Pero sin abandonar, ¿qué? Los principios. ¿Y qué son los principios? Nosotros no hemos abandonado la defensa de las causas fundamentales del pueblo chileno. La defensa de los trabajadores, de las minorías, la defensa de la mujer, sus derechos laborales, reproductivos. Se han ido incorporando nuevos elementos que antes no existían. Antes, en los años 70, no se hablaba del derecho reproductivo, no se hablaba de los derechos humanos, no se hablaba de los derechos a vivir en un medio ambiente protegido, la ecología de hoy.
Hay muchas cosas que han surgido y que es necesario hacerse cargo de ellas. Ahora, es una lucha permanente que pone en tensión las fuerzas, claro, de todos, y de cada uno se va definiendo. Fíjate cómo es posible entender esta debacle que hay hoy en la concertación, si no es a partir de que las contradicciones que ha suscitado el modelo neoliberal han repercutido en sus filas. Hay un fracaso teórico y político del modelo. La miseria, la pobreza sigue en términos galopantes, asciende cada vez más. Uno mira las utilidades de las grandes empresas, de los bancos, etcétera, y parece una burla cuando el salario mínimo se aumenta en un porcentaje que es ligeramente superior a la inflación, cuando lo es. Las utilidades de las grandes empresas bancarias, por ejemplo, aumentan de una manera vertiginosa, en forma geométrica. Ahora, ¿cómo nos oponemos a eso? Hay que hacerle claridad a la gente de cuáles son sus derechos. Hay una pérdida de la identidad que es muy fuerte. Eso implica lucha política, lucha ideológica, lucha económica. Y en ese sentido, ¿cómo no va a ser importante tener voces que desde la municipalidad, desde el Parlamento, desde la Central Unitaria de Trabajadores, desde los centros de madres, de las federaciones estudiantiles, de la SES, de la APES, del mundo del teatro, etcétera, se levanten para denunciar y para apoyar la lucha de los trabajadores, la lucha de la gente postergada? Entonces nosotros decimos a ese respecto, no, a nosotros no nos contamina el estar en el Parlamento. Tal vez nosotros podemos hasta incluso estar contaminando al Parlamento. En ese sentido somos bastante inmodestos. Creemos que lo estamos haciendo no maravillosamente bien, pero que es nuestro derecho y más es nuestra obligación impulsar la presencia de sectores populares en los órganos de poder. No le puede dejar el órgano de poder al enemigo de clase o al enemigo del pueblo, por decirlo en términos muy tal vez anticuados. Es necesario ir a disputarle esos lugares. Cuando se hace una campaña electoral para elegir un diputado, un alcalde, incluso un dirigente sindical, lo que está en la discusión es precisamente el problema de la forma de vida de la gente, sus derechos. ¿De qué se habla en una campaña electoral? Se habla del cobre en Chile, de la renacionalización del cobre, se habla de defensa del agua, se habla del salario mínimo, se habla de este multiroot de las empresas, se habla de la falta de derechos sindicales. Ahora, con ese discurso político se conquistan los votos, y ese discurso político es el que debe alentar una mayor toma de conciencia de la gente. Ahora, si esto se traduce más adelante en más parlamentarios, más alcaldes, más regidores, magnífico. Pero por lo menos lo que tiene que quedar sentado es esta suerte de semilla de la conciencia. Yo comentaba el otro día con ustedes mismos el ejemplo de Salvador Allende, el año 1964, lo recuerdo perfectamente porque estuve allí, el 5 de septiembre del 64, cuando Allende pierde la elección presidencial frente a Eduardo Frei, con una mayoría aplastante, porque se produjo ahí una alianza de la derecha que se volcó hacia Frei ante el peligro del triunfo de Salvador Allende. El 5 de septiembre Salvador Allende estaba en Valparaíso, en un teatro semilleno, explicando el programa de su candidatura y hablándole al pueblo. Entonces eso es algo irrenunciable. Ahora, Salvador Allende era senador. El hecho de ser senador le permitía también una gran tribuna, fue presidente del Senado. Hizo mal en ser parlamentario Salvador Allende, en un parlamento que estaba dominado por la derecha, donde la izquierda nunca fue mayoría, pese a lo cual le pudo ser presidente del Senado. ¿Hizo mal en eso? Yo diría que no. Claramente este espacio que está utilizando ahora el Partido Comunista ayuda bastante a poder combatir el sistema neoliberal donde nos encontramos y poder disentir al menos en el Parlamento, en lo práctico, lo que muchos de nosotros no tenemos oportunidad de hacer. Pasando a otro tema, don Fernando, usted me contaba
que fue parte de Escucha Chile Sí, en Radio Moscú, sí. Pero sí. usted vio un proceso muy importante ahí Sí, cuando claro. estaba... Bueno, me tocó la mala suerte de vivir allí los últimos estertores de lo llamado socialismo real y apreciar allí en el terreno mismo las debilidades, los errores, las grandes fallas de la aplicación del modelo, de ese modelo socialista, porque el socialismo no tiene modelo. ¿Cuál es el modelo del capitalismo? ¿El de Hitler, el de Jorge Alessandri, el de Piñera, el de Frey? Hay diversas formas de administrar un sistema social. Se incurrió, por cierto, en algún momento en la falsa idea de que el socialismo era ese, de que no había otra forma de hacer socialismo. Y de allí que pudieron haber surgido opiniones contrarias a otras formas de alcanzar y de ejercer el poder, como fue, por ejemplo, la vía pacífica hacia el socialismo que planteó la Unidad Popular y el Partido Comunista en particular en Chile, o la Revolución Cubana con Fidel Castro. La práctica, la realidad histórica nos ha demostrado, por una parte, que no hay un modelo de socialismo, estrictamente hablando, que habría que precisar qué es el socialismo en cada momento y en qué situación histórica y geográfica concreta. Por otra parte, la realidad nos demostró de manera dramática que la historia no va siempre hacia adelante, que los procesos sociales son desgraciadamente reversibles y que los pueblos no siempre pasan de un estadio inferior a uno superior, sino que pueden retroceder el superior al inferior, como lo demuestra hoy la realidad de las ex repúblicas soviéticas. Es una lección de la historia que es muy dura de reconocer y muy dura de vivir. Y más dura de vivir que para nosotros, que lo vivimos en forma teórica, lo es para la gente que perdió ese socialismo y con ello todas sus conquistas sociales de decenios de lucha. La Unión Soviética transformó el partido, la Revolución de Octubre, transformó un país semifeudal, atrasado, en la segunda potencia del mundo. Entregó conquistas sociales no solo a sus habitantes, sino por efecto de demostración o por el temor del ejemplo a grandes masas de todos los países industriales, que hoy sin campo socialista están sumidos en una verdadera debacle. Hay que ver las tasas de desempleo en países de Europa, el 20%, pérdida de derechos sociales, etc. Lo que era impensable en tiempos del campo socialista, porque allí la lucha política, ideológica, la llamada Guerra Fría, se daba, entre otros elementos, a través de una gran participación de la socialdemocracia y también de la democracia cristiana en la administración del Estado benefactor que permitía conquistas de los trabajadores, además del hecho de que la Unión Soviética fue determinante en dos procesos históricos de los más significativos del siglo XX, la derrota del nazifascismo por una parte y luego la liberación de muchos países a través del proceso de descolonización que permitió el surgimiento de naciones independientes como la India, como la propia China, el campo, el que hoy llamamos el mundo islámico, etc. Entonces, me tocó eso efectivamente, traumático, pero bueno, yo iba a cumplir allá un trabajo que traté de hacerlo lo mejor posible y después me vine a Chile aquí a contar lo poco que había podido apreciar, bueno, y no a lamentar, no a llorar por la leche del socialismo derramado, sino a tratar de entender que el socialismo sin democracia no existe. Cuando se cae el muro de Berlín, se cae hacia el campo socialista, no hacia el campo capitalista. Y sin embargo, en el sector capitalista, la República Federal Alemana, no había más democracia que en la República Democrática. En la República Federal existía lo que se llamaba la Berufsverordnung, que era la provisión de actividades profesionales donde cualquier persona sospechosa de pensamiento, ni siquiera marxista, progresista, tenía interdictos
el ingreso a la prensa y a la docencia, por cierto, a la administración del Estado, etc. No había tal democracia. ¿Por qué se cayó para el lado socialista? Porque el socialismo efectivamente no puede existir sin democracia. Y el capitalismo puede existir sin democracia y lo ha demostrado históricamente. Yo no conozco a ningún capitalista que haya dicho después de conocer los horrores del Tercer Reich, me arrepiento de ser capitalista, y haya ido a poner su fortuna en manos del Estado. Al contrario, capitalismo y democracia son antitéticos, pero pueden coexistir perfectamente. Durante los 20 años o 17 años de Pinochet, aquí el capitalismo no solo subsistió, sino que incrementó su poder a grandes fortunas, etc. El socialismo sin democracia no es posible. Esa es la gran lección histórica de la caída del campo socialista. Y la gran lección histórica de la supervivencia del capitalismo con todos sus horrores. Esa es la lección que yo traigo, muy modestamente. Claro, eso es lo que podemos ver ahora en el proceso que está acaeciendo en el norte de África, con Túnez, con Egipto, Claro. en donde ahora cayó Mubarak en Egipto, ahora Gaddafi, que es un gobierno bastante particular, está en el mismo proceso en donde las masas, en donde el pueblo, en donde el que está siendo subyugado, alza la voz y Claro. se ve ahí en sustancia que se puede cambiar. Claro, pero y se puede cambiar, pero yo temo, y no soy original en esto, que el proceso egipcio no conduzca a una real democracia y ganancias para la gente del pueblo. Lo más probable es que se cambie uno por otro. Porque ocurre que en esos procesos no hay yo diría un agente político orgánico, no hay una izquierda. Lo que nosotros conocemos, claro, cada país tiene sus características propias, no le puede pedir a los egipcios que tengan una unidad popular, ni una democracia cristiana siquiera, no. Pero los procesos sociales y políticos, cuando no tienen una expresión orgánica en el pueblo, suelen perderse en las arenas, en este caso no es una metáfora, las arenas de los desiertos de esos países desérticos. Entonces ahí hay que estar muy pendiente, porque además en el caso de Egipto se trata de un socio privilegiado de Estados Unidos. Mubarak cayó en el momento en que Estados Unidos le quitó también el aval, y así como cayó Pinochet cuando el imperialismo le quitó el aval, es de suponer que lo que venga en Egipto no sea un proceso totalmente positivo. Sí, ya lo es de todas maneras, como fue positiva la salida de Pinochet. No hay que ser maximalistas, pero tampoco hay que hacerse grandes ilusiones. Ojalá que eso continúe bien. Nosotros siempre lo vemos en todo lo que tiene que ver. Sabemos que usted es un gran amante del ajedrez. Ah, sí, claro. Usted ha estado presente de alguna u otra forma en el ajedrez chileno. Cuéntenos, a su parecer, qué es lo que percibe del ajedrez actualmente. Mira, yo tengo la percepción del ajedrez chileno muy rudimentario porque no estoy participando. Me tocó la suerte, fui invitado, entre otros, por Job Sepúlveda, entre otros amigos, en la presentación de un libro de la historia del ajedrez chileno. Pero yo tengo respecto al ajedrez una afición bastante enfermiza. Me gusta mucho el ajedrez como un juego de inteligencia, claro, al que yo puedo acceder escasamente por mi escasa inteligencia, no se trata de eso. Pero además el ajedrez yo creo que tiene un elemento estético muy fuerte. El placer de una buena combinación o de una buena defensa, el compromiso por defender sus piezas como un capitán que está al frente de las tropas, es muy parecido al que se puede tener a partir de la contemplación y mucho más de la elaboración de una obra de arte. Yo recuerdo, creo que te lo decías el otro día cuando hablamos de esta ocasión, una frase de un
personaje del novelista norteamericano Norman Mailer, que decía que él no podía comprender a la gente que jugaba ajedrez por cuanto decía es el único juego en el mundo donde no se puede hacer trampa. Yo coincido en eso, no se puede hacer trampa. Y sin embargo tiene un componente estético, un componente de competencia también, porque se trata de someterse a ciertas reglas de espacio y de tiempo que lo hacen muy apasionante. Soy un gran admirador del ajedrez, trato de cultivarlo cuando puedo, soy un aficionado bastante débil, tengo particular afición por algunos grandes maestros de la historia del ajedrez, por la edad, el hecho de haber podido estar más cerca de sus producciones y sus participaciones en torneos. Recuerdo muy particularmente a Mikhail Tal, por ejemplo, la gran escuela soviética con Botvinnik, ciertamente Capablanca, en Chile el maestro Letelier. Bueno, en general, grandes figuras, el ajedrez tiene grandes figuras, gente dedicada enteramente a este juego ciencia le llaman. Yo no sé si será tan exactamente eso, pero creo que el ajedrez debiera ser impulsado en Chile como una suerte de asignatura, o simplemente asignado una suerte, como una asignatura en todos los colegios. Tal como se juega fútbol, en una cancha de fútbol, debiera haber en cada colegio de Chile unas 4 o 5 mesas de ajedrez con su pieza dispuesta para que quien quisiera lo aproveche. Y profesores de ajedrez. Yo comentaba con Job Sepúlveda una vez que estuve en el estadio River Plate de Buenos Aires, y en la planta baja o subsuelo había una sala más grande que este espacio con decenas de mesas de ajedrez, donde había una cantidad muy grande de jóvenes y grandes maestros internacionales de ajedrez. Podemos mencionar a Sanguinetti, entre otros, que estaban allí enseñándole ajedrez a los jóvenes. Y eso impulsó una generación de ajedrecistas argentinos muy importante, lo que desgraciadamente no ocurre en Chile. El ajedrez, como la literatura, es un dejado de mano del Estado. Es muy difícil para un ajedrecista ganarse la vida con el ajedrez, porque la docencia, tanto a nivel primario, secundario, universitario, etc., existe de manera muy escasa y muy precaria, mal remunerada, etc. No hay un reconocimiento del ajedrez como una asignatura, como una actividad respetable. Y yo creo que hace falta eso, hay que impulsar el ajedrez. No como un elemento de distracción o de salvación de la gente para que no consuma droga. La cultura y el arte no son piezas o elementos salvacionistas. No es la terapia la que se busca con el ajedrez. Es el placer, el disfrute de la inteligencia, de la destreza. Y eso es un derecho humano. Yo creo que el ajedrez es un derecho humano. Las 64 casillas, ese universo cerrado, donde puede ocurrir cualquier cosa, donde un peón puede convertirse en dama, o en caballo, o en lo que quiera, es un espacio mágico, un espacio lleno de solicitaciones para la estética, para el pensamiento, la táctica, la estrategia, y en última instancia también para la competencia sin trampa, como decía el personaje de Mailer. ¿Qué cosa más bonita que poder jugar sin trampa, sin cohecho, sin mentira, sin clientelismo? Bueno, eso, el ajedrez es un universo maravilloso. Vamos a hablar de lo que significó para usted este libro, que es el primer libro que se editó, que calzó justo con el concurso Carlos Pessoa Bailey de poesía del año 1972 de Editorial Quimantú, la famosa Editorial Quimantú. En él usted presenta un libro que se llama Los Materiales, un conjunto de poesía que sacaron el primer lugar en este primer y único premio en la Unidad Popular. Cuénteme, ¿qué significa para usted esto? Bueno, en primer lugar, significa el primer libro.
pero además significa la editorial Quimantú. La editorial Quimantú fue una hazaña muy grande de la Unidad Popular, que se hizo sobre la base de la compra de lo que era la Zigzag en aquel tiempo, con toda su infraestructura, en fin, con todo lo que tenía. La idea de una editorial del Estado la tuvo Salvador Allende, no para competir con otras editoriales, sino para hacerse cargo de la edición y reedición de obras fundamentales del pensamiento, de la creación literaria, teórica, no solo de Chile. Tenía ediciones que llegaban a 50.000 ejemplares. Sus libros se vendían en los kioscos de diarios, con el precio de lo que en aquel tiempo era un paquete de cigarrillos. Establecía convenios con sindicatos para que los trabajadores accedieran a estos libros. Su tiraje, ya dije, tiraje muy grande, su catálogo era muy inclusivo. No había, porque no había en la Unidad Popular una suerte de escuela estética, de criterio estético, de imposición de una forma determinada de enfrentar el trabajo literario, creativo en general. Hicieron una serie extraordinaria que se llamaba Nosotros los Chilenos, donde escribió mucha gente como Patricio Mans, por ejemplo, unos cuadernillos en forma de libro, formato libro, de los pescadores, de los mineros. Una visión histórica y geográfica del Chile de aquel tiempo y de la historia de Chile. Escritores que habían tenido una vasta trayectoria decían en aquel tiempo que los derechos de autor que percibieron con los libros suyos editados por Quimantú en esos 2 años en que alcanzó a trabajar la editorial representaban varias veces los que habían obtenido en todos sus años de ejercicio literario. No había una forma particular, como digo, un criterio estético, un criterio de escuela. Había una libertad absoluta de expresión. Se editaban libros que iban desde Gustavo Adolfo Bécquer, la historia de la Unión de la Revolución Rusa de Trotsky, los clásicos chilenos, clásicos intermundiales, universales, etc. Bueno, allí la editorial Quimantú convocó un concurso de poesía con el nombre de Carlos Pessoa Vélez y de cuentos bajo el nombre de Baldomero Lillo, el año 72. Cuando se convocó el concurso del 73 ya era tarde, vino el golpe de Estado y yo sospecho que todos los trabajos en septiembre ya estaban entregados, por lo tanto habrán sido devorados por el fuego, como tantos otros libros que se perdieron en aquel momento, manuscritos originales de una serie de escritores. Bueno, yo obtuve el primer premio allí, tuve esa suerte en un conjunto en que éramos 10, 9 en realidad, porque uno de ellos, Sergio Macías, ganó 2 menciones honrosas. Y claro, para mí fue una gran satisfacción, consagratoria en alguna medida, aunque me dejó la amargura de que yo había participado con mayores esperanzas en el género cuento, en el que no fui tomado en cuenta para nada, no mención honrosa nada ni pensarlo. Así que esto fue una gran sorpresa. Bueno, pero de la editorial Quimantú se podría hablar muchísimo. En algún momento alguna gente hoy plantea la necesidad de una editorial del Estado. Yo creo que sí, que hace falta. Pero hay que tener en cuenta que una editorial del Estado no puede ser una editorial que publique acríticamente todo. Afortunadamente en el periodo neopopular hubo un grupo de gente, asesores, de muy alto nivel profesional y ético. Yo puedo mencionar a don Alejandro Chelén Rojas, por ejemplo, muchos años senador socialista, Joaquín Gutiérrez, un gran escritor costarricense y maestro de ajedrez, yo sea de paso, un gran maestro de ajedrez, que eran los directivos, entre otros. Ahí trabajaba también un escritor que actualmente sigue produciendo, también socialista, Walter Garí, pero había muchos.
una gran participación de los trabajadores también, porque además Quimantú no solo tenía la colección de libros y estos concursos, también tenía revistas. Había una revista particularmente importante, interesante, que se llamaba La Quinta Rueda, que era una alusión a que la cultura era la quinta rueda de un carro. Un carro no tiene quinta rueda, entonces ahí se le agregó la quinta rueda, que era la cultura. Y Quimantú cumplió su propósito, yo creo. Y ahora, bueno, en algún momento tendrá que haber nuevamente un florecimiento de esto. No había Ministerio de la Cultura en aquel tiempo, sin embargo había más cultura que hoy con ministerio, que no es malo que haya un Ministerio de Cultura. Pero lo que hubo en aquel tiempo de la Unidad Popular y previamente a ello, era todo lo que más o menos aludíamos cuando hablábamos del tren de la cultura, de la participación de los trabajadores en la creación cultural, la divulgación, etc. Bueno, esa es la historia de Quimantú, es larguísima, es un capítulo muy importante. Y usted como escritor de poesía, a la vez de cuentos, también, porque acá tenemos la suerte también de tener el último libro que usted editó por la editorial Mosquito en el 2007, Averiguación del Tiempo. Este proceso de pasar de tantos años escribiendo de un libro a otro, ¿ha notado alguna diferencia, patrones significantes dentro de su escritura entre uno y otro tiempo, teniendo en cuenta todo lo que ha pasado? Claro, mira, entre ese primer libro que tú tienes allí de Quimantú y el último, median en poesía 3 o 4 libros. Algunos escritos desde la contingencia política, el exilio, la lucha contra la dictadura, etc. Otros más estrictamente literarios, con las comillas del caso. Bueno, pero cada época tiene su forma de expresión. Ciertamente este último libro yo creo que muy difícilmente pueda ser reconocible como mío a partir de algunos poemas de los materiales del 72. Sin embargo, yo pienso que en el fondo es la misma incitación a buscar lo particular como expresión de una identidad. Ahí tú abres una página que corresponde al prólogo que yo titulé Una arte poética del último libro, en donde creo que las ideas que allí se expresan, que allí trato de desarrollar, pueden ser reconocibles para alguien que lea el primer libro, porque claro, en el fondo hay una correlación entre un poema acá que usted escribe y que da sus directrices, acá están los principios de lo que para usted cree que tiene que ser la poesía, y después, bastantes años después, los vemos acá en este prólogo, en donde está la crítica social, está este constante desasosiego con la realidad que estamos viviendo, pero siendo partícipe y siendo motor de esto y tratando de alguna forma de que las cosas no sean como Sí. se nos están dando. Bueno, claro, es un gran halago para mí. Bueno, eso es, mira, en el fondo, ¿de qué se trata el problema de la escritura literaria? Entre otras cosas, se trata de obtener un oficio. Yo creo que una obra, creo que lo digo allí o lo pienso en otra parte, una obra literaria de cierta significación, no digo la mía, una obra valiosa en serio, combina un conocimiento o una fuerte intuición de lo que está ocurriendo en su tiempo, de lo que la gente percibe como realidad, falsa o no falsamente, porque también la falsa conciencia es un dato objetivo, conforme a la realidad, por una parte. Luego es necesario que el escritor, cuando alcanza ciertos niveles de maestría, ya hablo ya de otros, no de mí, esté al corriente de las corrientes políticas, filosóficas, ideológicas que concurren a su tiempo. Es el caso de los grandes escritores de la humanidad, un Balzac en Francia, un Stendhal, un Coloane en Chile, un Neruda, Gabriela Mistral, etc. Grandes nombres que uno puede
ir mencionando. Pero además tiene que haber un cultivo del oficio. Del oficio, y el oficio es la palabra escrita en un idioma particular, que en nuestro caso es el castellano. Es decir, el escritor tiene que ser culto y tiene que trabajar fuertemente. No se llega a la tersura de una página de María Luisa Bombal sin haber frecuentado grandes obras. Y la literatura, más bien, los estantes de libros están llenos de malos libros, de intentos fallidos, de buena voluntad y buenos sentimientos que no alcanzan al nivel del símbolo estético, que no reflejan nada más que los buenos sentimientos. Y la indignación en verso todavía no es poesía, pero menos es poesía el conformismo y la reproducción servil de un estado de cosas que al menos debe indignar. Yo creo que el escritor tiene que ser un creador indignado a la manera en que el brasileño Paulo Freire, se definía a sí mismo como un pedagogo indignado. Si la realidad, cuando es injusta y está falseada, no te saca una exclamación de indignación, la verdad es que no vale mucho la pena lo que digas. Ahora, si te saca solamente una exclamación indignada, sin oficio, es muy loable, pero no va a tener ninguna repercusión, ningún efecto sobre nadie. Y la literatura es transmisión. Uno escribe para sí mismo, pero sabe que alguien lo va a leer. Y por lo tanto tiene que tratar de ser comprensible. Y no didáctico, porque la didáctica tampoco tiene que ver con la literatura. Tiene que ser realista en el sentido de que la realidad es compleja. La simple reproducción de la realidad no alcanza. Yo me acuerdo siempre de un crítico soviético que, escribiendo acerca de un autor soviético, decía que este señor había pasado por una aldea en Rusia o en Ucrania, no me acuerdo muy bien, se había detenido en esa aldea, había observado la realidad de la aldea y había escrito un libro. Y que al paso de los años, 10 o 20 años después, había vuelto a la aldea y había descubierto que todo había cambiado. La edificación, la gente, las calles, etc. Y había concluido que su obra había sido escrita en vano, porque todo había cambiado. Entonces la pregunta que uno se hace, ¿realmente escribió lo significativo de esa aldea o simplemente hizo una suerte de realismo en el peor de los sentidos, una reproducción mecánica, un registro de mala fotografía de la realidad? Entonces hay que buscar captar el sentido de su tiempo, de su espacio. Y tiempo y espacio son elementos sustanciales de cualquier obra de arte, de cualquier obra en general. Si uno reconoce su pertenencia a un tiempo y a un espacio, está viviendo fuera de la realidad, se está falseando. El hombre es un ser histórico, pero además determinado geográficamente. Fue una parte de eso de la trilogía de la identidad. Pertenece a un tiempo, no el fin de la historia de Fukuyama, a un espacio, no la aldea global, y a una clase social, no al fin de las ideologías y el término de las contradicciones y conflictos de clase. Si uno no cumple con esos 3 requisitos de la trilogía de la identidad, puede dedicarse a cualquier cosa, no a representar la realidad, no a proponer su visión de la realidad para que otros se reconozcan en ella, no de manera conformista y servil, críticamente, pero que tenga algo que los convoque a mirarse allí, a mirarse y a meter la mano para decir, no, esto no es así, puede ser de otra manera, etc. No sé, eso es lo que te podría decir respecto a esta, no sé si pregunta que me hiciste o formulación. En la segunda poema de este libro, que se llama Los Recuerdos, tenemos el ejercicio de un personaje que termina siendo desclasado y que termina viviendo una vida que no le corresponde
no porque no sea capaz de vivirla, sino que no le corresponde porque tiene que asumir patrones que no le son propios. O sea, en función de clase, en función de su realidad social, y termina viviendo una vida que le es inoculada socialmente por el éxito, que es lo que nosotros podíamos ver, y yo le hacía un comentario hace un rato de lo que los estudiantes viven todos los años. Terminan con un título bajo el brazo, terminan trabajando en función de ese título y empiezan a vivir en función de lo que ellos tienen como poder adquisitivo y no por lo que son en realidad. Entonces se rodean por la gente que tiene igual a ellos y no por lo que son en función de su realidad social. Esto que fue escrito en el 72 puede reflejarse perfectamente en lo que estamos viviendo ahora, en la movilidad social, en el crecimiento social, en lo que se reconoce como progreso. Usted, ¿qué piensa de ello? ¿Cuál es su percepción de este proceso de desplazamiento que usted también habla en el neoliberalismo de identidad, que es un texto que usted escribió? Sí. Mira, yo creo al respecto dos cosas. Yo creo que el ser humano vive un momento de esplendor en su adolescencia. No sé si todos, pero al menos la gran mayoría, independientemente de la clase social, etcétera, en donde los ideales constituyen su mejor moblaje espiritual. La dura realidad lo va deformando. En el fondo, la adaptación social consiste en una deformación de ese primer impulso que puede ser utópico, que puede ser religioso, místico incluso, pero que siempre es generoso y sobre todo es honesto. Ahora, esta percepción que yo tengo del ser individual en este sentido también la tengo de los sectores y clases sociales. Es traicionarse a sí mismo. Hoy se habla de movilidad social. ¿Qué significa esto? Lo comentábamos recién, como dicen en televisión, en la pausa. Claro, que aquel hijo de la clase trabajadora, del pueblo, en sus diferentes estamentos, que llega a adquirir una cultura, una destreza profesional que le permite ganarse mejor la vida, no se queda como una suerte de intelectual orgánico de su clase, para decirlo en términos gramscianos, disculpa la pedantería extrema, sino que vía movilidad social se cambia de clase. Nosotros vivimos un proceso en el cual una gran parte de nuestra población, así como ya allegados en las casas de los parientes, de los padres, de los abuelos, de los tíos, porque no tienen domicilio propio, viven en una condición de allegados ideológicos, porque han asumido las pautas, los valores de una clase que no es la suya. Y eso es el momento más dramático de la desidentificación, la pérdida de la identidad. Esos seres que han perdido la identidad son los que votan hoy por la UDI. Son los que niegan su pertenencia a un sector social o a una población que nació en una toma. Ahora son propietarios, etcétera, etcétera. Yo no quiero decirle a nadie, infligirle a nadie la sanción de que estén permanentemente revolviendo la herida de su miseria pasada. No, pero sí asumirla como un elemento constitutivo de su identidad que no puede negar ni sus ascendientes, ni su localización geográfica, ni su tiempo. Hay que desprivatizar la conciencia en Chile. Hay que devolverle a la gente su domicilio de clase real. Permitirles que no sean allegados. Y ese es un trabajo de la ideología. Es un trabajo de las artes, de la literatura, del cine, de todo, del periodismo, de todo. De lo que están haciendo ustedes acá.
en donde yo aporto un grano de arena, pero que ojalá ustedes sigan avanzando, porque efectivamente se trata de que hay que rescatar un sector que es tremendamente mayoritario, no, ni siquiera es abundante, es mayoritario. Esa gente que toma la historia en sus manos, esa gente se ha liberado de los prejuicios que le ha impuesto una clase distinta a la de ellos. Yo no quiero eliminar el pensamiento o los portadores del pensamiento burgués. El programa de transformación social no es un programa de eliminación de individuos, sino de clases que ya no corresponden a la necesidad de la historia. Ya llegará el momento en que la burguesía sea para la historia lo que el antiguo artesanado y esté reducida a un lugar ahí con la rueca y no me acuerdo qué otro instrumento citaba Marx en el Museo de la Historia. Pero para eso es necesario que cada uno se sepa a sí mismo. Y saberse a sí mismo es diferenciarse de los otros y entender quiénes son los suyos. Por eso esta categoría de allegados ideológicos que yo te planteo ahora, me parece que debiera ser, con toda inmodestia lo digo, asumida como una tarea para reintegrar a la gente a su domicilio de identidad, para que sea el que no se conoce a sí mismo no es. Serse no es ser, es serse. Y ese es el gran problema que tenemos hoy, en que la gente no se sabe. No se sabe, la gente cree que lo que es una tarjeta de crédito, cree que es el VIP, no sé, cree que es el auto que tiene, pero no se ha mirado, ¿qué se ve en el espejo cuando se mira en la mañana? ¿Qué ve? Bueno, eso ya está entrando en la pura literatura y la especulación barata, y el caballero que está al frente seguramente va a cortar esto después con severas tijeras. Don Fernando, ¿usted con qué se siente más cómodo? ¿Usted ha escrito novelas, ha escrito cuentos, ha escrito poesía? ¿Con qué se siente más cómodo en cuanto a la producción literaria? Mira, yo en realidad recuerdo que unos amigos prosistas me dicen que soy un buen poeta. Y los poetas me dicen que soy un buen prosista. Yo creo que soy yo solamente, creo que hay momentos para la prosa, momentos para la creación, para el inclinarse hacia otras creaciones. Yo disfruto mucho leyendo y releyendo. Soy un afrancesado en la medida en que tengo como grandes modelos narrativos a un Balzac, a un Stendhal, a un Proust, a un Mauriac. Estoy mencionando a autores, incluso un catolicón como Mauriac, cuya obra yo la definiría como un retrato de familia con Dios. Pero yo creo que hay cada momento, es decir, hay un momento en que uno toma un vino y otro momento toma un pisco sour o un vaso de agua. No le voy a hacer la propaganda a ninguna bebida. Y así hay momentos, hay cosas que solo se pueden expresar en poesía y otras solamente en prosa. Yo no podría hacer un comentario de un libro de Balzac en poesía. No sé, pero tampoco podría escribir una prosa sobre, tal vez, una puesta de sol, hay la prosa poética, no sé, es complejo. Yo en todo caso, en este sentido, te digo, no hago distinción de géneros, hay un momento para cada cosa. No voy a decir, como dicen los tontos de hoy, cada día tiene su afán. Pero sí, bueno, a veces hasta depende del formato. Si la hoja es muy pequeña, no me queda más escribir un verso. Para escribir un cuaderno grande. Bueno, Fernando, estamos muy agradecidos por el tiempo que nos ha entregado usted, por este rato tan agradable y la oportunidad que nos ha dado para conocerlo mejor, para saber en el poquito tiempo que tenemos para poder saber lo que usted hace, lo que ha hecho, cuáles son sus pensamientos. Y como Centro Cultural Proletario le quiero entregar un premio, un presente, el libro de un amigo nuestro, unos videos de Proletario, y muchas gracias por el tiempo que nos ha entregado. Muchas gracias. Yo quiero ver quién es el autor. Don Jorge Calvo. Jorge Calvo.
Muchas gracias. Bueno, para mí es un agrado. Me siento muy honrado de haber sido invitado a esto. Espero que elijan mejor los próximos concursantes de este espacio. Me alegra mucho que el libro que me regalan sea de mi amigo Jorge Calvo, con el cual tengo una antigua amistad, y aunque él desmienta, alguna vez le gané un partido de ajedrez. Así que muchísimas gracias, que les vaya muy bien y que sigan en esto. Hay mucha gente en Chile que tiene mucho que decir, mucho más que yo, por cierto, que decir, está mucho más calificada que yo para decirlo, de manera que trabajen mucho. Es un lindo escenario. Agradezco a todo el equipo que ha estado acá, y a ti, muchas gracias, Carrizo, gracias a Job, y que les vaya muy bien. Aquí dice el fin de la inocencia. Yo espero que la inocencia no tenga fin, porque la inocencia bien entendida es fundamentalmente el no asumirse como consumista, es el no asumirse como un individuo adocenado, como alguien que renuncia a lo más puro que tiene, que es el instinto de supervivencia y de amor al semejante. El amor al semejante, que consiste además el amor al que pudiera parecer no semejante, pero hay que rescatarlo. Así que vivan los buenos y vivan los malos, porque al final todos tenemos que ser buenos. Muchas gracias. Muchas gracias. Esta fue la entrevista realizada a don Fernando Quilodrán. Estos ciclos, junto a los mini recitales, son algunas de las actividades que realiza el Centro Cultural Proletario. Si quieres informarte más, te invitamos a visitar nuestra página web www.proletario.cl. Hasta la próxima.